Bueno, pues ya volvemos aquí con el programa del 8 Magazine habitual, después de Campo y Provincia, de ese análisis que han hecho de Ovilnova con Martina Carrión, con nuestra compañera. Vamos a arrancar ya este programa en el que vamos a hablar de varias cosas. Primero vamos a hablar de juguetes, con la campaña del juguete educativo de Cruz Roja, pero primero vamos a hacer una parada en el Ayuntamiento de Zamora para hablar de actualidad municipal. Casi 3.000 desempleados se han beneficiado de la segunda fase de la campaña de bonos del comercio solidario que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zamora junto con ACECO. La campaña ha generado compras por un valor de 400.000 euros. El Ayuntamiento puso a disposición de los establecimientos y compradores 150.000 euros repartidos en 10.000 bonos de 15 euros cada uno. Prácticamente su totalidad han sido canjeados. Ven ahí además la diferenciación entre los distintos sectores en los que se han comprado. La mayor parte, casi un 61%, como ven, en alimentación. Se trata de una medida de ayuda económica para las personas que están en situación de desempleo y de ayuda también al comercio zamorano. Y ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestra primera invitada de esta tarde en el plató. Es Aurora de Luis, es la responsable del área de juventud de Cruz Roja en Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas. Venimos a hablar, no porque se acerque la Navidad, pero sí porque coincide ahora. Venimos a hablar de la campaña del juguete educativo que Cruz Roja pone en marcha todos los años para recoger juguetes para repartir entre los niños más necesitados de la provincia. Ya está en marcha, ¿verdad? Sí. Ya podemos donar juguetes o dinero para comprar juguetes. Sí. Nada, pues queríamos hablaros un poco esta vez del proyecto del juguete educativo, ¿no? Porque sí que queríamos tratar de visualizar lo que es el proyecto y en qué consiste, porque creemos que el juego y el juguete es una herramienta educativa y que con ello, con estos juegos y juguetes se transmiten muchos valores, tanto en el contexto social como en familiar, y creemos que potencian mucho la tolerancia, el respeto, la igualdad. Muchas veces vemos que no le damos la importancia que tienen los juegos y juguetes, y este año queríamos visualizar la importancia que tiene y lo que conlleva el aprendizaje con el juego y el juguete de los niños y niñas, porque desde que son pequeños y pequeñas se les entregan juegos y juguetes y no nos damos cuenta que con esos juegos y juguetes estamos desarrollando su personalidad, que es muy importante. ¿Por qué es tan importante un juguete y un juguete de determinadas características, Aurora? Porque los juegos y juguetes desarrollan ciertas capacidades y habilidades que a veces nosotros y nosotras no le damos importancia, pero realmente sí que la tienen. Un juego nos enseña a relacionarnos, a respetar unas normas, a seguir unas pausas, ¿no? Unas recomendaciones, y no le damos esa importancia. Y también nos enseña a relacionarnos. La parte de lo social que tienen los juguetes muchas veces no la vemos y pensamos que es un entretenimiento, pero sí que es una herramienta educativa. Esta campaña recauda dinero o juguetes con 3 notas principales y básicas. Tienen que ser juguetes nuevos, tienen que ser juguetes no bélicos y tienen que ser juguetes no sexistas. Sí. ¿Por qué todo esto? Todo esto viene porque nosotros trabajamos con el principio de imparcialidad. Entonces creemos que es necesario, por equidad y no discriminación, entregar en la misma igualdad de condiciones los juguetes y juegos a unos niños y a otros niños, ¿no? Entonces no podemos hacer esa distinción. Entonces sí que creemos que es muy importante el juguete nuevo, porque una vez que el juguete está fuera de su envoltorio, nosotros no podemos asegurar que esos juguetes estén en buenas condiciones. Y creemos que tampoco tenemos actualmente el espacio y los medios para que, si llegan juguetes utilizados, poder comprobar que esos juguetes estén en condiciones de entregar. Entonces, como no disponemos de esa infraestructura y creemos que hay otras entidades que sí que se destinan a esa finalidad, pues repartimos un poco las tareas, ¿no? En el sentido de que los juguetes no sean bélicos, pues nosotros somos agentes de sensibilización, ¿no? Entonces trabajamos en la resolución de los conflictos con la no violencia. Entonces no vemos oportuno entregar juguetes que potencien la violencia. Y la parte del juguete no sexista es porque consideramos que los juguetes no son ni para niños ni para niñas, que son para todos los menores y todas las menores,
y que no hay muchos juegos y juguetes que potencian muchos estereotipos, y nosotros intentamos no trabajar con la lucha de los estereotipos, y creemos que hay juguetes que sí que los potencian. Por eso es muy importante que cumplan esos requisitos. Algunos dirán en casa, ya, claro, ¿cómo sé yo si un juguete es bélico, no bélico, sexista, no sexista? Lo del nuevo ya lo entendemos todos, ¿no? Pero todas esas características, para eso también habéis dado un pasito adelante y tenéis publicada una guía que nos orienta a todos para saber qué juguetes son los más adecuados. Hemos creado ya desde hace varios años, se creó una guía donde sí que no te va a decir cuál es el juguete adecuado para tu hijo o para tu hija, pero sí te da una serie de orientaciones que es con edades, y sobre todo qué capacidades quieres trabajar con ese menor o con esa menor a través del juego o del juguete. Entonces sí que te orienta lo que puede ser, a lo mejor lo que tú consideras que a lo mejor no es un juego bélico, a lo mejor la finalidad del juego sí que lo es, y sobre todo los juegos sexistas, que no queremos que marquen una serie de estereotipos que luego, en base, cuando van avanzando el tiempo, sí que pueden crear esas desigualdades, porque si no les enseñas de pequeño y de pequeñas a distinguir lo que es bueno y malo, ¿no? Al fin y al cabo el día de mañana lo van a reproducir, porque a través del juego también reproducen todo lo que ven a su alrededor. Entonces es muy importante que no regalemos juegos con mensajes negativos o estereotipados, porque ellos y ellas a lo mejor no son conscientes y lo van a reproducir, lo van a ver, porque lo van a considerar que es algo muy normal, ¿no? Una vez que tenemos claras todas estas bases y todas estas cuestiones, ¿cómo podemos colaborar? Pues podéis colaborar siempre que la gente quiera y desee. Pueden acudir a la sede de Cruz Roja aquí en Zamora y entregar un juego o un juguete, o si no, pueden realizar una donación en la propia sede con nuestro compañero. Pueden entregar allí dinero, también hay habilitadas cuentas en entidades bancarias, pueden utilizar los Bizum, que tan de moda están también, todos son facilidades. Sí, hoy en día todo es mucho más fácil, y también quería invitar, ¿no? Y que la gente sepa que el juego es un derecho, ¿no? Y que como parte de la población debemos de velar para que cada niño y cada niña cumplan con esos derechos, y que es parte de nuestra obligación, ¿no? Yo, como agente sensibilizadora, que velar por ese cumplimiento, y tengo que hacer visible que es un derecho que los niños y niñas tienen. Bueno, la recogida de los juguetes se hace de forma centralizada en la sede de Cruz Roja en Zamora Capital, pero se distribuyen a todos los niños que desde Cruz Roja se considera que lo necesitan en toda la provincia. Sí, es un proyecto a nivel provincial, donde mis compañeros y mis compañeras y la gente que considere que hay una familia que está pasando por una situación de vulnerabilidad puede acudir y solicitar un juguete para cada menor. Entonces, no solo las familias a las que habitualmente Cruz Roja asiste, ayuda, forman parte de este programa del juguete educativo, ¿no? También habrá más familias que no están un poco dentro de vuestra órbita, pero que también, si piden ayuda y tienen esa necesidad, pueden acceder a esta ayuda, ¿no? Pueden acceder, porque lo importante es que todos los niños y las niñas tengan un juego y un juguete, que es muy importante que no tengan, no es que tengan muchos juguetes, sino que tengan un juguete acorde a esas necesidades, a esas inquietudes que tenga cada menor. Otros años, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántas familias recibieron, cuántos niños recibieron El año pasado juguetes? trabajamos con alrededor de 480 menores. 480 menores recibieron su juguete, y trabajamos con más de 100 familias, porque claro, no solo sensibilizamos la parte de la población infanto-juvenil, sino que también sensibilizamos y trabajamos con cada familia, porque eso también es muy importante, porque ellos y ellas al final tienen que transmitir esos valores de importancia que tiene ese juego y ese juguete, ¿no? Y tienen que jugar con sus hijos y con sus hijas, forman parte de ese aprendizaje y ese desarrollo como personas. ¿Y si se involucran las familias en esa tarea? Sí, porque nosotros cuando sensibilizamos lo hacemos a través de una forma muy dinámica, donde ellos pueden trabajar diferentes herramientas sin que también puedan ser a través de juegos, ¿no? Y entonces ellos se dan cuenta de la importancia que tienen, y a lo mejor no nos paramos a pensar, pero sí que es muy importante. Entonces también dedicar ese espacio a la familia, ya que comprendan, ya que un juguete puede transmitir muchos valores, eso es algo que debemos de hacer visibles a las familias y a los menores.
¿Tuvisteis o habéis tenido problemas algún año para recoger o recabar todos los juguetes que necesitáis para todos los niños que lo necesitan? No, hemos tenido la suerte de que siempre la población ha estado sensibilizada, ha querido ayudar y siempre que hemos solicitado colaboración, ayudas de entidades, de empresas, siempre nos han ayudado. Y así que esta vez confiéis en que esto es... Sí, yo confío porque creo que somos una población muy sensibilizada y que nos gusta ayudar a las personas que están pasando por un momento de dificultad. Entonces, entiendo que este año vamos a llegar a los objetivos marcados. No sé si estáis notando que hay más familias que piden ayuda a Cruz Roja con menores a su cargo. Sí, realmente venimos de una situación de crisis y cada vez se notan mucho más las familias que necesitan ayuda y apoyo. Sí, se nota el aumento. Consideramos que este año puede ser que aumente más el número de familias con las que vayamos a trabajar, pero aquí estamos para eso estamos, ¿no? Para ayudar a las familias y que todo el mundo podemos pasar por una situación de dificultad social en algún momento de nuestra vida y no pasa nada por pedir ayuda. Teniendo niños o sin tener niños. Exacto. Ahora porque estamos haciendo más hincapié en la campaña del juguete, pero cualquier persona puede pasar por un momento de dificultad y no pasa nada por pedir esa ayuda que a veces nos cuesta tanto. Eso es, porque siempre hay entidades dispuestas a echarnos una mano y a colaborar, como por ejemplo el caso de Cruz Roja. Aurora, muchísimas gracias. De verdad, un placer charlar contigo y que salga muy bien la campaña. Muchas gracias. Además, en su página web, en redes sociales, Cruz Roja están muy activos, así que cualquier tipo de información que desee de hecho, la gente... la guía la pueden encontrar en la página de Cruz Roja Juventud, cruzrojajuventud.org. Ahí en la guía de recursos educativos viene la guía y se la pueden descargar. Es la guía famosa que nos explica qué juguetes son los más adecuados. Sí. Muchísimas gracias, Aurora. Hacemos ahora otra pequeña pausa y recibimos enseguida a nuestros siguientes invitados. Bueno, estamos ya muy cerca del Día de los Santos y como es tradición, don Juan Tenorio vuelve a nuestras vidas y también vuelve a nuestros escenarios y, como no, vuelve al escenario del Teatro Principal de Zamora y, como no, lo hace de la mano de La Tijera Teatro, este grupo zamorano que lleva nada más y nada menos que 15 años, Verónica Calvo, poniendo el Tenorio en las tablas del Principal siempre. Sí, excepto un año que lo hicimos en el Ramos Carrión, el año de la pandemia. Todo lo demás ha sido en el Teatro Principal de Zamora. 3 funciones, 28, 29 y 30, viernes, sábado y domingo. Eso es, el 28 y 29 a las 8:30 y el 30 a las 7:30. Y los ensayos ya hasta arriba. Ahí Te veo el humo saliendo por las orejas. Ah, sí, sí. Ahí estamos ya con los ensayos. Sí. Viene Verónica acompañada de Daniel Miguel Áñez, es el actor que este año interpreta a don Juan Tenorio. Ya es tradición también en los últimos años que La Tijera invite a un actor profesional a representar este papel. Daniel, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Estoy muy feliz de estar en Zamora y de estar aquí contigo charlando. Y di lo contrario, que para Hombre, ti tienes... no, pero esta vez es sincera, además. Si no, no lo diría. Bueno, miento, probablemente lo diría, pero es sincera de corazón. Tú haz de actor y representa bien el papel de hombre encantado en Zamora. Bueno, no sé si habéis representado muchas veces el Tenorio, ¿no? Nunca lo había hecho íntegro. Había hecho un acercamiento un poco extraño, pero muy feliz, que se hizo en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, que era un encuentro entre Zorrilla, el autor, y el propio mito de Don Juan. Y entonces pues estaba intercalado con fragmentos del Tenorio, pero digamos que el personaje como tal es la primera vez, y nada, un orgullo, una responsabilidad también, y un placer estar con este grupo que lleva tantas décadas al pie del cañón del teatro en Zamora y que lleva 15 años menos montando este Tenorio, así que tremendamente feliz. ¿Y cómo llegó a ti ese papel? Pues mira, fíjate, por un amigo en común con Indalecio Campano, el director del montaje y de la compañía La Tijera, Jacobo Dicenta, otro actor profesional, buen amigo, a quien llamaron para hacer el Tenorio. No me quiero quitar méritos, pero lo llamaron a él. Jacobo no podía, entonces preguntó Indalecio a otro, pues le preguntó por otro actor que pudiese hacer, que tuviese algo de experiencia con el verso clásico, y él dio mi nombre. Y espero que no se arrepienta tanto ni Jacobo ni Inda de estar conmigo currando, porque yo estoy tremendamente feliz, claro. ¿Te mola más como reto o te pesa más como responsabilidad?
Es un reto tremendo, sin duda. Lo decía también hoy en la rueda de prensa, por dos motivos. En primer lugar, porque es el gran sueño de un actor, representar un mito teatral como Y es de un actor de clásico como tú. Es cierto que he trabajado ¿No? mucho el clásico, sí, sí, sí. Aunque Zorrilla está colocado, como sabemos, en esa parte ya más del romanticismo español, que bebe mucho de los clásicos, pero ya está mucho más cercano en lenguaje al espectador contemporáneo, y eso facilita también mucho más el hecho de que el tenorio sea lo que es, ¿no? El tenorio. Sí que es cierto que es un reto tremendo, ¿no? Porque es un personaje que está grabado en el imaginario popular de la gente, está muy vinculado a estos tiempos del Puente de los Santos, ¿no? Y que se representa en muchísimas partes de España, ¿no? Hoy veía que el Romea de Murcia estrena un tenorio, que el Festival de Alcalá también estrena un tenorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí Zamora lleva aportando su granito de arena durante muchos años y yo estoy, pues eso, ya digo, muy, muy feliz de formar parte de este proyecto que ya quedará de alguna manera en las paredes del Teatro Principal de Zamora, ¿no? Y te decía yo que si responsabilidad extra o no. Sí. ¿La notas? ¿La estás Bueno, notando? no la noto porque me están tratando estupendamente y son una familia que me ha Soy acogido. yo la que está metiendo presión. Pero la presión la tengo, sin duda. Claro, ellos llevan tantísimos años haciendo ya el Don Juan que lo tienen o sea, le corre el tenorio por las venas, ¿no? Entonces están teniendo mucha paciencia, ¿no? Como dice Luis García Montero, el poeta, paciencia conmigo que vengo herido. Pues bueno, vengo con el texto en la mano, pero bueno, dispuesto a que el público de Zamora disfrute de esos versos maravillosos que escribió Zorrilla ya hace unos cuantos años y que hoy de nuevo traemos a las tablas del Principal. Verónica, ¿cómo de difícil o de fácil es tener que coordinarse con un actor al que apenas conoces, con una obra que conoces también? Pues a mí con Daniel me está resultando muy fácil, la verdad, no sé, creo que cuando hay tanto talento y tantas ganas como ha venido Daniel cargado con su mochila de talento y de ganas, pues es muy fácil. Es un buen compañero. Yo lo he conocido ayer, pero mi experiencia del ensayo de ayer y de esta mañana ya ha sido muy positiva. Entonces, pues encantada de la vida. ¿Qué te voy a decir? Si me lo ponen fácil, pues muy, muy, muy gustosa, claro. Es un aliciente más para... Bueno, son doña Inés y don Juan, claro, que los tenemos aquí en vivo y en directo, en carne y hueso. No sé si 3 sesiones son muchas o son pocas, o son las justas. Bueno, a lo mejor son las justas, pero luego a nosotros se nos pasan enseguida, ¿verdad, Daniel? Que, no sé, quiero decir que si tuviésemos 2 más, a lo mejor estábamos encantados. Si lo que queremos es que la gente venga a Zamora, entonces... Si hubiese público para 5, pues 5 hacemos, no hay problema ninguno. Yo creo que siempre es poco, en cualquier caso, ¿no? Sí, Después del trabajo siempre se queda corto, ¿no? Que sea como una gira sin esto, duda, que no sin acabe. duda. Fíjate, Hombre. una compañía, una función de 2 horas, un mes y pico trabajando, ¿no? Para 3 funciones siempre se va a quedar en poca cosa, ¿no? Sí. Pasa que es cierto, claro, como llevan tanto tiempo trabajado, al final es un caldo de cultivo y van arrastrando todos los años la experiencia, las ganas, el esfuerzo y cada vez supongo que irá costando menos, ¿no? Luego cuando pasa, tenemos la depresión post-tenorio, que Ya. es cuando ya estamos como más relajados, ¿sabes? Este tiempito y decimos, ¿qué nos falta? Nos falta algo interiormente. Como notaban que le faltaba algo, ya el año pasado propusieron un extra añadido que este año repiten, que es el día 1 en el propio cementerio, en el cementerio de San Atilano, unas escenas muy concretas del tenorio. Explícanos, Verónica, ¿cómo funcionó de bien, supongo, para que repitáis? Pues sí, el año pasado fue un poco experimento porque, bueno, pues surgió esta idea que nuestro director quiso llevar a Indalecio Campano, quiso llevar al cementerio y, bueno, después de pensarlo y sopesar un poco tal, pues decidimos que sí, que llevamos la última escena, Misericordia y Apoteosis del Amor, al cementerio San Atilano. Y la verdad es que fue tan buena la acogida y fue una experiencia tan maravillosa para nosotros, y lo que nos llegó del público que estuvo allí también era pues eso, que se habían sentido muy bien, muy a gusto, incluso sorprendidos, que hemos decidido pues volverlo a repetir. Es abierto para todo el público que quiera acudir y yo creo, claro, ¿qué voy a decir? Que merece la pena ir a verlo, porque de verdad que es tan diferente, es un sentimiento distinto, se sienten muchas cosas hacer allí esta escena, muchas. Martes, día 1 a las 8:30 de la tarde. Eso es. Eso es, así Que yo sepa, además yo creo que la única o de las pocas representaciones que se hacen en un
Santo en España, siempre se hacen en las tapias, en las rejas, pero dentro de un cementerio, o sea, para mí también es una experiencia, ¿no? Dentro del cementerio creo que somos los únicos aquí en Zamora que lo hacemos. En unas tapias, como dice Dan, en la tapia o fuera, sí, pero dentro del Camposanto, los primeros. Para ti también va a ser estreno, entonces. Sin duda, yo, vamos, en la vida he actuado entre tumbas, ¿no? Y además con un texto tan particular se hace la última escena del Tenorio, el momento de la salvación de Don Juan. No hago spoiler porque ya digo que está... No, que a lo mejor hay gente que no sabe de qué va. Deja. Pero es fundamental, además, quiero decir, Zorrilla subtitula de alguna manera su drama como drama religioso fantástico, ¿no? Y el tema de religión es fundamental también en la propia obra, ¿no? Y reconectar con unas partes más espirituales del ser humano creo que también es bonito, al margen de las creencias de cada uno, ¿no? Y yo creo que ese espacio, sin duda, está claro, tiene su magia y su propia, ¿no? Su propia fantasía ya de por sí, al margen del texto dramático del Don Juan. Y yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, seguro que sí. Sí, por supuesto, vamos con todo el respeto del mundo, sí, claro, a las personas que tienen allí a sus seres queridos, no se toca en ningún momento ningún panteón, estamos en el espacio entre el cementerio viejo y el cementerio nuevo, que hay un espacio de césped, y con todo el respeto del mundo, por supuesto. Siempre. Daniel, tú que nunca habías interpretado a Don Juan, ¿qué has descubierto cuando te has puesto a estudiar y te has puesto a ensayar con la tijera esta obra de la que yo creo que casi todo el mundo se conoce al menos algún trocito? No es cierto, Ángel de Amor, yo creo que resuena. Como mínimo. Y, vamos, hasta en grafitis, ¿no? Se ve. Y en sobres de azucarillos, ¿no? Pues yo venía con trampa porque yo, además de estudiar arte dramático, hice filología hispánica. Entonces es un texto que conozco mucho por la parte más académica o más literaria y que ya había estudiado y había profundizado. Texto muy interesante porque mucha gente no lo sabrá, pero Zorrilla, contra lo que puede parecer, no bebía del burlador de Sevilla de Tirso de Molina, sino que había llegado al mito de Don Juan a raíz de una refundición de Zamora, de otro escritor, y él poco conocía de los otros Don Juanes que se había hecho en Europa, ¿no? De Goldoni, de Molière o la ópera de Mozart, ¿no? Entonces es un Don Juan muy particular y además es el único Don Juan, el único mito, digamos, que se salva al final por el amor, ¿no? De Doña Inés, que es el personaje del que se enorgullece Zorrilla de crear. Don Juan al final es un crápula, es un sinvergüenza, es un demonio hecho carne, y él se sentía muy orgulloso de haber sabido crear una Doña Inés cristiana capaz de salvar el alma del Tenorio, ¿no? Él decía que, en unas redondillas que leyó, creo, en el Teatro Español de Madrid, él decía, pues si en el pueblo le hallé y en español le escribí y su autor el pueblo fue, ¿por qué me aplaudís a mí?, ¿no? Decía él. Es verdad. ¿Y entonces qué has descubierto? Pues he descubierto un personaje muy interesante. La postura de Inda, de Campano, del director, incide muchísimo en que es un tipo que está por encima de todo, del bien y del mal, y se toma todo con muchísima calma, mucha tranquilidad, no se arredra en ningún momento, nada le humilla, nada le cambia el ánimo, ¿no? Entonces es un tipo que sabe vadear muy bien las situaciones de peligro, que no se pone nervioso, digamos, ¿no? Y que sin embargo también tiene mucho sentido del humor. Creo que es un Don Juan divertido también, es un Tenorio, pues sí, que evidentemente es el mito, es una postura clásica, digamos, no vamos a inventar la pólvora, no es nada posmoderno, ¿no? Pero he descubierto la parte quizá más cómica del Don Juan, y esa segunda mitad, cuando Don Juan ya se reconvierte, cuando gracias al amor de Doña Inés consigue ver la salvación de alguna manera y se da cuenta que su alma está podrida, esa otra parte del Don Juan más melancólico, más sutil, más amoroso, que se deja entrever en esos versos tan conocidos de él, no es cierto, Ángel de Amor, etc. Y ahora háblame del lujo de actuar en El Principal. Sí, es una maravilla. No lo recordaba, además, hoy hemos vuelto, ayer ensayamos en otro espacio, hoy hemos ido al Principal, que además dirige un queridísimo amigo, Chema Esbeck, compañero de profesión y también de academia, y llevaba mucho tiempo sin venir y he visto esa bombonerita tan bellísima con esos palcos de terciopelo rojo. Había estado 2 veces, antes pensaba que solo una, pero esta mañana recordándolo había estado en otra ocasión, con lo primero que hice con 13 añitos, que fue el Lazarillo de Tormes, con el que estuve 4 años de gira, y pasé por aquí, y luego también estamos en el 21, en 2018 estrenamos en el Festival de Mérida Nerón, un drama histórico en torno al emperador, que pasó también en gira por aquí, y desde hace 3 años no pisaba estas tablas, así que estoy encantado de reencontrarme con el público zamorano y espero estar a la altura de sus expectativas, que llevan muchos Don Juanes pasados por aquí, y espero que lo disfruten como lo disfrutaré yo, sin lugar a dudas. Seguro que sí, además para los fieles y los seguidores habituales de La Tijera, que seguro que los hay y muchos, sí, también imagino que sea un atractivo especial el contar cada año con un Don Juan diferente.
Yo ¿no? creo que les encanta, igual que a mí, por ejemplo, mi personaje de Doña Inés, que me encanta descubrir este nuevo Don Juan, porque todos son diferentes, todos aportan un algo diferente al personaje, y creo que al público también les llama mucho la atención eso y les encanta ver un Don Juan nuevo aquí en Zamora y defendiendo esos versos de Zorrilla. Y se van a sorprender este año, porque este Don Juan tiene mucho que ofrecernos. ¿Sí? Sí, sí. Haznos un mini spoiler. Hoy te dejo un poco solo. Pues mira, yo que los estudio mucho en profundidad, así silenciosamente, a los Don Juanes, porque claro, Doña Inés pues está muy enamorada del Don Juan. Entonces, este es un Don Juan, Daniel es un Don Juan que utiliza mucho quizá esta parte de arriba de los ojitos, sí. Y con los ojos dice mucho. Pero luego también tiene una expresión corporal que invita mucho al público a seguir ese ritmo que decía antes, el de un Don Juan que no se arredra por nada, que no tiembla ante nada y que aunque se equivoque, él sigue para adelante. Pero sin embargo, después, en el momento de darse cuenta de me he enamorado, yo en Daniel he descubierto un Don Juan con una sensibilidad profunda hacia la Doña Inés. Quizá, a lo mejor me equivoco. No, yo estoy tan sorprendido como tú. Y pensabas que la de la presión era yo. Ya. ¿Te has dado cuenta? Ahora solo espero que los espectadores encuentren todo lo que encuentra una bellísima compañera en mí. Seguro que sí. Seguro que sí. Viernes, sábado y domingo, teatro principal, las 3 citas de La Tijera con Don Juan Tenorio. Martes también en el cementerio de San Atilano. Chicos, toda la mierda del mundo. Muchísimas que para 3 días gracias. se necesitan montones de mierda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Gracias Igualmente, a vosotros. igualmente, una alegría. Y ahora vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a seguir hablando. ¿De qué? De mitos. Ya verán. Ya estamos de vuelta y lo hacemos ya con nuestro siguiente invitado, un invitado que no está aquí con nosotros en el plató, que está en Madrid y con el que hablamos a distancia a través de las aplicaciones que nos permiten las nuevas tecnologías, que esto la verdad es que es un lujo. Es José Manuel Losada, es catedrático de la Universidad Complutense, zamorano. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ahora estoy estupendamente. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por hacernos un hueco hoy en un día en el que se inaugura el 7º Congreso Internacional de Mitocrítica de la Universidad Complutense, un congreso que se celebra desde hoy hasta los próximos días. José Manuel esta mañana ha impartido una conferencia en la sesión inaugural. Decía yo al principio del programa que íbamos a hablar de mitos y de lo que podemos considerar mítico, un término que no sé si José Manuel considera que está demasiado manido en la actualidad. A cualquier cosa llamamos mito. Manido es poco. Sí, a cualquier cosa denominamos mito y lo que queremos traer aquí es una especie de clarificación. Es evidentemente un poco complicado, pero el hecho de que haya pues, casi 200 personas durante estos días, 4 días, tanto en presencia como en línea, discutiendo sobre lo que sean los mitos y lo que no sean los mitos, ya muestra la importancia que están teniendo los mitos en el mundo universitario actual. ¿Qué es un mito? Porque tendremos que empezar por el principio. Yo creo que si vamos al diccionario, pues veremos que hay muchas definiciones de mitos. Cada uno puede tener su propia definición. Yo tengo la mía y esa es la que expongo en el libro que hoy mismo se ha publicado, esta mañana en la editorial ACAL. Mitocrítica cultural, una definición del mito. Son 850 páginas para explicar el mito. Quiero decir con esto que es difícil en una frase, aunque así lo hago, definir lo que sea un mito. Por lo menos lo importante es saber tener una definición y respetar la ajena.
Es lo que yo pienso sobre el mito, sí. Sí, queríamos, es verdad, hablar con usted a colación de este congreso que se inaugura hoy, pero también, evidentemente, de este libro que publica, en el que vuelca una buena parte de sus estudios sobre el mito. De hecho, yo creo que esta mañana la conferencia que pronunciaba se titulaba algo así como un itinerario personal. No sé si es que ha dedicado de verdad parte de su vida a estudiar esto y lo quiere plasmar así en sus intervenciones, en sus publicaciones. Vamos a ver, el libro no es el itinerario biográfico, pero la conferencia esta mañana sí. La conferencia esta mañana, ante muchísimas personas que me han halagado con su presencia, ha versado sobre cómo yo aprendí a estudiar y a amar los mitos de alguna manera en Zamora, en la Avenida de Portugal número 26, que luego pasó a ser número 22. Zamora es la ciudad a la que yo quiero como nada en el mundo. Valga un botón de muestra. Hace aproximadamente 20 años publiqué un libro en Francia en la prestigiosa, muy prestigiosa imprenta nacional francesa, y fue El Romancero. Y es una traducción mía de los romances españoles. Y a pesar de los pesares, yo insistí e incluí muchos romances de Zamora en esa traducción del Romancero al francés. Es una ciudad que llevo en mi corazón, a la que voy todos los meses. Llueva, truene, es una cosa importante. Y esta mañana hablaba de cómo, bueno, pues había empezado a aprender algo de los mitos a partir de una Biblia que mis padres exponían en el saloncito de su casa. Bueno, pues eran los mitos y figuras legendarias del mundo judío, ¿no? Ese Abraham, pues con ánimo de degollar a su hijo, Sansón, dispuesto a verse sepultado entre los cascotes del templo, Judith mostrando altivamente la cabeza del general Holofernes, etc., ¿no? Y luego, pues sí, luego tuve que irme. En Zamora no había lo que yo quería estudiar, me fui a Valladolid, y luego me fui a París, y luego me fui a Montreal, a Harvard, luego fui a Pamplona, a Madrid, luego fui a Oxford, luego a Madrid, y siempre, todos los meses, a Zamora. Y qué lujo, ¿no? Poder volver a Zamora cada mes a ver aquí también Sí, sus raíces, ¿verdad? Sí, así. Se lo echaba en cara la semana pasada, tuve que presentarlo a Juan Manuel de Prada con motivo de un curso que organizamos en la Complutense sobre la Bohemia. Y dije, pero bueno, ¿cómo es eso que no vas tanto como yo? Me habló de la razón por la que no podía ir recientemente, pero bueno, sí, estamos en competencia. Bueno, los mitos, no sé, corríjame, porque aquí el experto evidentemente es usted, surgen de las tradiciones orales y de la necesidad de los pueblos de explicar sucesos sobrenaturales, el origen del mundo, el origen de la vida. ¿Cómo surgen de verdad y cómo han ido evolucionando? Ha surgido exactamente como ha dicho, oralmente. O sea, no hay ninguna constancia de mitos que nazcan desde un escrito. Primeramente son leyendas. Hay muchas leyendas, hay muchos cuentos. Algunos son míticos, otros no son míticos. Las leyendas unas son míticas, otras no son míticas. La diferencia entre unos y otros, según vuelvo a excusarme, mi teoría, es que los mitos siempre necesitan algo, aunque sea un adarme subversivo de trascendencia, que no siempre se da en los cuentos, por ejemplo, en Caperucita Roja, o en las leyendas, por ejemplo, bueno, pues la de la cava y el rey Rodrigo, ¿no? Entonces, en los mitos siempre hay algo trascendente y que siempre apunta hacia un tiempo realmente absoluto, no solamente hoy, mañana, dentro de unos años o dentro de unos siglos, sino los orígenes y los finales, la cosmogonía y la escatología, de una manera personal o absoluta, pero siempre está el origen
el final y una trascendencia, sin caer en un vicio en el que a veces caen algunas personas, y es confundir mitología y religión. Son cosas distintas, que requieren ciencias distintas. De hecho, aquí en la Complutense, por ejemplo, tenemos un Instituto de Ciencias de las Religiones, y hay también unas asignaturas en las que algunas veces se enseña la magia o una religión o la religión babilónica o cristiana o lo que sea, ¿no? Y algunas veces pues también se habla de los mitos, pero dentro de asignaturas concretas que en principio no son observadas como religión. Pero sí que tienen cierta vinculación o cierta relación, o han estado unidas en algún momento, porque usted hablaba Sí, antes de personajes que aparecen en la Biblia que son claramente vinculados con ciertas religiones, con la sí, religión sí, sí, católica, por ejemplo. por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, hay, ¿cómo lo diría yo? La religión tiene un cuerpo doctrinal eh, muy estructurado, cosa que no ocurre en los mitos, ¿eh? La religión, por lo menos las religiones que nosotros conocemos en nuestro entorno, tienen también una base histórica. ¿Eh? ¿Dónde está la base histórica? Voy a ponerle un ejemplo de Adán y Eva. Evidentemente, pues sí, yo creo que de alguien tenemos que venir, ¿no? Pero que si fue una serpiente o fue, yo qué sé, una hoja de palma, lo que sea, bueno, pues evidentemente yo creo que esa entra, pues está a medio camino. Yo, como suelo decir, eh, el mito es un híbrido. Hoy día se habla mucho de los coches híbridos y tantas cosas, ¿sí? Pues el mito es un híbrido entre religión y literatura. No es religión, no es literatura, es un híbrido de los dos. El que confunde al mito con la religión, evidentemente, está descaminado. Que lo confunde con la literatura, también, porque lo reduce a ficción. No es pura ficción, tiene algo también de religión. Yo creo que así se entiende un poquito mejor. Le iba a preguntar que si es más fantasioso todavía que una religión, pero a lo mejor tampoco va por ahí la cosa, ¿no? Si es más fantasioso que una religión, vamos a ver, uno de los puntos esenciales que yo veo en este libro, Mitocrítica Cultural, es la diferencia que hay entre el mito y lo que yo he denominado los correlatos, perdón por la palabra, correlatos próximos del imaginario. Es decir, nosotros en nuestra mente tenemos estructurado el mundo de una manera concreta. Cada una de las personas lo tiene así, querámoslo o no. Yo miro por la ventana, veo la luz y pienso en el cielo y en la claridad y en la pureza. Miro hacia abajo y pienso en la oscuridad y en la impureza, por ejemplo. Es igual, eso es una estructura mental, ¿de acuerdo? Pero hay mundos muy complejos, no me estoy refiriendo al mundo realista, por ejemplo, de Madame Bovary, o de Oliver Twist. Son mundos literarios mucho más complejos, en los que actúan personajes, y hasta ahora yo he visto que todos, perdóname, la gran mayoría de los críticos confundían estos mundos y decían, bueno, pues lo que se da en la fantasía se puede dar en el mito, se puede dar en el esoterismo, se puede dar en la ciencia ficción. Yo lo que hemos intentado hacer aquí, en los grupos y proyectos de investigación que he tenido el honor de dirigir, es distinguir el mundo de la fantasía, del mundo de la ciencia ficción, el mundo de la magia, el mundo del mito, el mundo del esoterismo. Es decir, saber distinguir. Yo creo que a eso estamos llamados en la universidad, es decir, a clarificar, a que lo que parece turbio esté clarificado, a base de mucho estudio, a base de muchos papeles que tiramos a la papelera, pero así se avanza poco a poco. Entonces, la fantasía es importante, pero yo la distingo netamente del mito. La fantasía, podríamos entrar a hablar de la fantasía, pero creo que forma parte de lo que yo decía antes, uno de esos correlatos próximos del imaginario, esa palabra que he inventado
que espero que alguien me perdone algún día de haberlo hecho. Bueno, para nosotros que utilizamos la palabra mito y mítico, las palabras mito y mítico a diario, pues yo creo que le perdonamos directamente ya sin planteárnoslo. Yo también he estado Gracias. estudiando esta mañana y he estado investigando. Una de las definiciones que la Real Academia da sobre mito dice: historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Yo imagino que ahí es donde entra nuestra apreciación de lo que hoy en día cualquiera podemos llamar mito. Cuando conocemos a una persona que hace algo extraordinario, fuera de lo común, es un mito para mí, ¿no? De esta manera tan chabacana, podríamos decir, a lo mejor, ¿no? Sí, es una de las acepciones de mito, es decir, la deformación. Imaginémonos en un pasillo donde están los espejos convexos, por ejemplo, y entonces aparecemos nosotros. Yo ahí cuando iba a la feria en Zamora me pasaba, ¿no? Que entraba y parecía más gordo, parecía más flaco, era así de pequeñito, ¿no? En La Josa, se llamaba La Josa, enfrente ahí del Príncipe de Asturias. Y ahora está, me parece, ahora está bueno, lo que esté. Pero sí, ¿qué pasa cuando nos ponemos ante un espejo que está deformado? Pues que nuestra imagen aparece deformada. Y eso es lo que han venido a ser, en realidad, muchas veces los mitos. Es decir, personajes históricos que han sido tan sublimados: el Cid, Alejandro Magno, Napoleón, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, no sé, o yo decía el otro día, hasta el Aston Martin de James Bond. Bueno, pues evidentemente, entonces nos parece que eso sale de lo ordinario, entra en lo extraordinario, porque no es normal que cuando nosotros nos veamos aparezcamos mucho más gordos de lo que somos, y eso es extraordinario. Y esos personajes, gracias a efectos de óptica muchas veces, y de la prensa, y de la televisión, y de tantas cosas, pues consiguen que los veamos casi como si estuvieran sobre un estrado. Los admiramos y decimos, son míticos. ¿Por qué? Pues porque hacemos, por analogía, una refracción como se hace pues con los dioses, Diana, Afrodita, etc., ¿no? Yo creo que forma parte de las sublimaciones o deformaciones sociales en las que entran algunas veces los mitos, y así los define en esa acepción la academia. No le robo más tiempo, solo una última más. ¿Cuál es su mito o su personaje mítico predilecto, favorito, al que más le gusta, al que más le atrae? No sé, ¿alguno en especial? Y le voy a decir uno que está muy, muy ligado a Zamora: Don Juan. Estando en Oxford en el 97, publiqué un librito que se llamaba Don Juan y sus fantasmas. Y la portada es la imagen de Viriato. La imagen el que está en el Plaza de Viriato, porque Don Juan hace un recorrido por España y pasa también por Zamora, ¿no? Y Don Juan Tenorio, que la gente confunde con los mitos, dice es un mito, porque lo confunden con el seductor eterno, ¿no? Bueno, pues eso no es el mito de Don Juan. El mito de Don Juan es cuando, después de haber matado al comendador, pasa por un camposanto y Catalino le dice: señor, la estatua del comendador que vos matasteis, en una de las versiones atribuida a Tirso. Y dice, y acercándose Don Juan, agarra la barba, le mesa la barba y le dice: ¿qué viejo? ¿Barbas de piedra? Y en ese momento el comendador toma vida, le da la mano y le dice: te invito a cenar. Después de que el calavera le haya invitado a cenar, ¿no? Es decir, es, como decía antes, un personaje del otro mundo, ¿sí?, del otro mundo, que entra en este mundo. En ese momento hay un latigazo, que es lo que produce el mito. Él no lo esperaba, Don Juan, mucho menos Catalinón, que sale por piernas, pero en ese momento se ha dado un mito, es decir, la conexión, el impacto entre dos mundos. Eso yo creo que sería
para responder a la primera pregunta que me hacía Sara, mi definición del mito. Bueno, pues ahí queda respondida la primera y la última también, las dos en una. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Auténtico. Profesor Losada, venga a vernos cuando venga por Zamora, que estamos aquí muy cerca de la Avenida de Portugal también. El lunes mismo voy a estar allí. Vale, pues venga, le esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y que tengan buen congreso y buena presentación del libro, que todavía le queda esta semana todo eso por delante. Hasta otra. Adiós, muchas gracias. Adiós, un placer. Un placer inmenso también hablar, aunque sea en la distancia, con zamoranos que tienen cosas tan interesantes que contarnos siempre aquí en la 8 Zamora. Seguimos. Estamos ya en el último bloque del programa de esta tarde y nos vamos a hablar del trabajo que hace Cáritas en la ciudad y de Casa Betania, una instalación por la que han pasado en el último año casi 400 personas. Son personas sin hogar, cuyo perfil además está cambiando en los últimos meses. Cada vez más tienen ingresos, pero no los suficientes para tener una vivienda digna. Y así nos lo contaban en primera persona desde Casa Betania. Es imposible que hagamos con uno lo que con otro. En el último año han pasado por Casa Betania 390 personas, la mayoría gente de paso, pero un 15% pasan estancias largas en estas instalaciones. Entre 12 y 15 personas viven aquí de forma permanente, personas cuyo perfil está evolucionando. Personas que viven en la calle, sin recursos, por diferentes motivos, personas pues, de las que vemos en Santa Clara, en numerosos momentos de la calle, con adicciones, con problemas mentales, personas ancianas, con situaciones crónicas. Pero luego hay otras personas que tienen unos perfiles completamente diferentes. Ese perfil que os he comentado ahora es el que conocemos de toda la vida. Pero luego hay personas con recursos. Estamos viviendo un momento en el que todas las personas pueden acceder a recursos económicos de una manera mucho más fácil que en el pasado. Pero, sin embargo, esos recursos son de 500 euros, menos de 500 euros, y eso no permite un acceso a una vivienda digna. La mayoría acceden a los recursos económicos con cierta facilidad, excepto estos casos, los casos de extranjeros o los casos de personas que no tienen un lugar donde afincarse de manera real. Todos sabemos que necesitan empadronarse y necesitan un tiempo de estancia para poder generar la documentación y demás para llegar a los recursos. Pero luego, ese acceso a los recursos no siempre soluciona. Una cosa es tener los 400 y pico euros, 500 euros, y otra cosa es poder vivir con ellos. O sea, nos quedamos muy a gusto diciendo todo el mundo tiene recursos mínimos económicos. Sí, los tiene, pero ¿pueden vivir con ellos? La realidad de la vivienda es que cualquier propietario de vivienda te exige tener como dicen, un sueldo fijo. ¿Llamamos sueldo fijo a tener un ingreso mínimo vital? Pues para ellos no. Eso no es un ingreso. Y entonces te dicen que con un ingreso tan bajo, aunque sea permanente o semipermanente, pues no les interesa, no quieren. Y a lo que pueden acceder es a realquileres, que sabemos todos que son ilegales y que se aprovechan muchísimo de las situaciones precarias que tienen ellos, o a viviendas horribles. Y luego están las personas que no tienen acceso a esos recursos económicos, que con todo lo que se han abierto mucho el abanico de personas que pueden llegar a ellos, hay otros grupos de personas que no pueden llegar a ellos. Aquí tenemos muestra de personas que no pueden llegar a esos recursos económicos. Hay que partir de una base, porque se nos escapa muchas veces que los extranjeros, ¿por qué vienen? No nos planteamos los demás que somos libres de ir a donde queramos, que somos libres de buscarnos la vida si nos hace falta en el extranjero. A cualquier español le encantaría que cuando vaya a otro país le trataran mínimamente. Estamos hablando mínimamente, apoyarle hasta que pueda vivir de manera autónoma. Estamos hablando en la mayoría de los casos de personas extranjeras que son personas de un nivel socioeconómico en su país muy normal. No tienen por qué ser personas marginales ni haber venido de una situación de cronicidad en su país, sino una situación, puede ser más bien puntual, grave, pero luego vienen aquí a buscarse la vida como podemos venir cualquiera, en libertad.
Y ese es el juicio que no queremos que llegue fuera. Todos tenemos la libertad de poder elegir dónde vivir. Ellos han elegido España y qué menos que en España les podamos aportar unos mínimos para que después ya se vayan buscando la vida. Porque ya nos contarán, pero han visto que la realidad, cuando nosotros les decimos, has venido a España esperando que esto sea mejor de lo que es, y dicen, es que no sabéis lo que hemos dejado atrás. Si han dejado situaciones en su país de mucho sufrimiento, que menos que aquí les facilitemos un poquito el empujón primero para después poder llegar a algo más. Porque no estamos hablando de personas con pocas posibilidades personales. Todo lo contrario, hay mucha posibilidad personal, pero pocas oportunidades en nuestro país. Otro caso difícil es el de personas extranjeras en situación de irregularidad. Siguen sin protección social, aunque se hayan introducido ciertas mejoras en la ley de extranjería. Conseguir permiso de residencia, teóricamente, ahora es mucho más fácil. Sabéis que el tiempo de espera para poder recibir el permiso por arraigo es más corto, pero la realidad es que sigue siendo largo, porque en nuestra sociedad no se dan las condiciones que la ley presenta como acceso directo, y por ello no se puede llevar a cabo la regularización. Nos dicen que si una persona lleva 2 años viviendo en España lo puede justificar, para ello se tiene que haber empadronado, no siempre se encuentra dónde empadronarse, y puede acceder a algún curso o trabajo muy demandado, pues tendría posibilidades de obtener el permiso de residencia. La realidad es que en un Zamora no siempre se encuentran esos cursos o esos trabajos a los que se refiere la ley. Tenemos que ser conscientes de que estas personas pueden llegar a hacer muchas cosas y bien hechas. Cambios de rutina, formación, trabajo, pero también tenemos que ser conscientes de que les cuestan más que a otras personas. Les cuesta mucho mantenerlo, ser constantes, porque claro, las secuelas de su vida anterior no les pasan factura. Es el caso de Diego, madrileño, de 48 años, trabaja como temporero en el campo. Quisiera denunciar de que en el sector, por ejemplo, yo trabajo 20 días y nada más que me dan de alta 2 días. En estos momentos no tengo derecho ni a paro ni a ninguna ayuda, y es por lo que me veo aquí, y la verdad que no sé cómo seguir adelante. Empresas que contratan, por ejemplo, la bodega hace una subcontrata, y esas subcontratas pues normalmente son gente que cogen a mucha gente y nada más que te dan de alta 1 día o 2 y estás trabajando 20 o 30 días seguidos. Y luego los sueldos son mínimos, 5 euros la hora, 6 como mucho, 8, 10 horas de trabajo, a látigo, ¿sabes? Y muchas veces no te queda otra que, si en mi situación por lo menos, y en la de muchas personas que hay, claro, y es de lo que se aprovechan, ¿sabes? Y desgraciadamente, pues ya te digo que esto es lo que hay. Luego cuando he ido al paro, pues ni tengo derecho a paro, ni tengo derecho ni al ingreso mínimo vital, a nada. No tengo derecho a nada. El por qué no lo sé. Aunque haga temporadas, luego al año, como mucho me cotizan 30, 40, 50 días al año, cotizados. El resto es en negro, a ver si me entiendes de qué. Y muchas veces con problemas para cobrar y todo, ¿sabes? He cobrado menos de lo que tenía que haber cobrado, pero no me puedo quejar, porque como no tengo pruebas ni tengo nada pues se agarran a todas esas cosas, ¿sabes? Luego tengo otro problema, que es la adicción a las drogas. Voy a ingresar en el proyecto Hombre, gracias aquí a Cáritas. También cada vez más hay extranjeros en situación irregular. Carmen vino de El Salvador huyendo de la violencia y delincuencia en su país. Después de 8 meses de espera por los permisos para vivir y trabajar, no se arrepiente. No, para nada. En mi país, como dice María, no puedes ni salir, tienes que pagar por entrar en cada colonia donde vives para poder vivir, para que respeten tu vida y la de tus hijos. Si no pagas, no tienes derecho. Te secuestran a tus hijos, te los matan, ¿verdad? O te los reclutan, son pandilleros, ¿verdad?
Entonces ahí no hay que, ay, no puedo, ¿verdad? No, tú tienes que pagar. ¿Cómo? Tú resuelves, ¿verdad? Las niñas a los 15 años te las quitan los pandilleros y bueno, ya. Los niños a los 12 ya son pandilleros. Entonces uno, como yo soy abuela y mi adoración son mis nietos, y digo yo, no, mi sueño es que mis nietos tengan otra vida, ¿verdad? O no de que no pueda salir ni a las 8 de la noche a la tienda, ni salir a caminar, porque no se puede, allá no se puede, ¿verdad? Entonces es eso, o tienes que tomar decisiones, y mucha gente pues se queda allá. Fue muy difícil llegar a Madrid y no encontrar dónde, hasta que me acordé que tenía una amiga por ahí y ella pues estaba alquilando una habitación y me dijo, pues te doy aquí, pero acuérdate que aquí no me permiten tener más que solo yo. Fue algo divertido, pues cada vez que llegaba la dueña me tenía que esconder. Fue así. Una vez yo no podía ni sacar ni una cita para extranjería porque no se podía, estaba muy saturado todo eso. Entonces yo pregunté a alguien que cómo podía ser, me dijo, pues tenés que tomar una decisión de irte a un pueblo, es más fácil. Y una mañana pues tomé mis maletas y me vine para Zamora. Y bueno, menos mal que encontré personas amables, muy lindas. Llegué y me mandaron para acá, y también aquí estaba María, Beatriz, y me recibieron. Hasta este momento creo que no me ha faltado nada. Tengo solicitud de asilo, no tengo permiso de trabajo, ¿verdad? Y aquí me dan todo, me dan hasta cariño, todo lo que una familia necesita. Yo necesito una familia y aquí la tengo. Ellos son ahorita todo. No necesito más. Ya después será que tome la decisión yo para poder hacer mi vida, pero cuando ya se me resuelva todo. Es muy difícil esperar 8 meses tengo yo de estar aquí, ¿verdad? Y esperar una respuesta. Y a veces uno se desespera para saber cuándo voy a tomar pues mi vida y poder alquilar un piso, una habitación o algo, trabajar. Se quedaron allá, sí, mis hijos, mis nietos, que me salga una respuesta del asilo, que me den al menos un permiso de trabajo, poder alquilar un piso y ver cómo resuelvo para traérmelos. Mohamed es marroquí, se casó en Zamora y se separó de su mujer. Lleva 3 años y sigue esperando la documentación para regularizar su estancia. Estoy aquí casi un año, aquí en Casa Bretaña, gracias a María, a los monitores, los cocineras. No tengo permiso de trabajo, no tengo permiso de residencia, sí. Tengo clase de español. Bueno, habla un poco, no hablas bien español, lo siento. ¿Qué posibilidades has tenido esta temporada? Por ejemplo, en la vendimia, ¿has ido a vendimia? Sí, pero ya está. Ilegal, o sea, sí, trabajo ilegal, claro. Es que, o negro, sí, nada. No puedes trabajar. Yo busco siempre trabajo. Siempre los jefes me dicen, tienes que con contrato o no sé qué, ¿me entiendes? Bueno, no puedo. No tengo residencia. Soy pelequero y tengo experiencia de cocinero también. Sí, yo salí de Casa Bretaña, estoy en la calle. No puedes alquilar en una habitación o una vivienda. No tiene problemas de documentación Adriano. Como portugués puede vivir y trabajar en España. Lo hizo en Salamanca varios meses. Con el despido llegó otro golpe. No habían cotizado a la Seguridad Social. He estado trabajando en Salamanca. Iba y venía y he firmado un contrato y pensaba que estaba todo bien. Pero solo me he dado cuenta, he trabajado cerca de 2 meses y antes de Navidad el dueño me habló de que estaba mal el negocio por la crisis, no sé qué, y que no fuera más. Bueno, entonces
Pensé que tenía por lo menos seguridad social y seguro y eso, que es los derechos normales, porque como ciudadano europeo lo que me han pedido para hacer de papeleo lo he hecho todo. Al final he tenido una queda en el trabajo, he tenido una inflamación en la cadera, pero no le he hecho caso. Pasado un tiempo empecé a quedar peor, no me conseguía sentar y he estado casi 4 meses sin poderme sentar. Después de ir varias veces aquí al hospital en Zamora, hubo una vez que fui y ya me metieron para el quirófano y fui operado a la cadera. He estado ingresado un mes y cuando salí, la persona con quien yo vivía ya no estaba, se fue para Valladolid y yo me quedé sin hogar, sin casa, sin nada, porque cuando el médico me fue a pasar el pedido de ambulancia para llevarme para casa y pasarme las medicinas, las pastillas, me decía que no podía, que no estaba legal, que no tenía derechos ningunos, que no tenía seguridad social. Bueno, me he venido a pie y he acabado de operar. He tenido que andar cerca de no sé, 2 semanas a arreglarme de papeles, porque en esa fase aún podía estar en esa casa cerca de una semana más. Me han dado uns números provisorios para a saúde, para poder comprar las pastillas. Bueno, al final me quedé sin nada y sin saber qué hacer. Fui a un asistente social que me habló aquí de Casa Betania y de Cáritas y aquí me han ayudado con todo, desde de casa, de comida, de ropa, de todo lo que necesitaba. Y continuando a buscar trabajo, porque Cáritas tiene un proyecto también de ayuda con el empleo y me ha surgido otra oportunidad. Novamente en Salamanca, pero el dueño era de aquí de Zamora y venía con él todos los días y bueno, me ha hecho un contrato también indefinido y a cabo de 3 meses me mandó una carta también de despido porque me quedé doente 2 o 3 días. Bueno, es así, no sé si si pasa con españoles, con extranjeros, es con todos, creo, porque la situación estará mal para todos. Claro que para quien es de fuera es peor porque no tiene apoyo, no tiene familia, no tiene nada. En Portugal tengo mis padres, pero ya están jubilados, ya tienen edad y también la crisis. Mi padre ha tenido una empresa, pero la crisis también la ha hecho abajo y está peor porque ahí el sueldo es una media de 630 y tal euros. Ahora 637 creo y el combustible es más caro, la renta de casa es igual, la ropa, la comida, eso es más o menos igual. Y a mí siempre me gustó aquí Zamora, por eso he venido para intentar mejorar, más por mi hijo do que por mí, pero bueno, no me ha salido. He tenido mala suerte la primera vez porque ese contrato falso me lió la vida, porque aún ahora tengo problemas con eso porque me han metido otros números, me han dado de alta con otro número de otra persona y ahora no tengo derecho a nada, ni a paro ni a nada. Si no fuera por Casa Betania ahora mismo estaría en la calle y la calle trae lo que trae. En Casa Betania también tienen operativo su comedor. Con él atienden a entre 35 y 40 personas al día, todo para contribuir a una vida lo más digna posible. Y llegamos ya al final del programa de esta tarde y lo hacemos con una despedida muy especial de la mano de la Virgen de la Concha, que ha estado este fin de semana en Santiago de Compostela. El domingo, con el obispo de Zamora, Fernando Varela, al frente de la comitiva, llegaban peregrinos e integrantes de la cofradía en peregrinación a la plaza del Obradoiro para cumplir una bonita tradición que llevan a cabo desde la cofradía cada año santo compostelano. Con estas imágenes de la Virgen llegando a la Catedral de Santiago nos despedimos por esta tarde. Disfruten de la tarde y mañana nos vemos.
portuguesa. Café e vinho do Porto.